Condesa ha estado en boca de todos por el debate de la migración de ciudadanos, principalmente estadounidenses y europeos, a la zona. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la gentrificación de la Condesa empezó en esta década? Cuéntalo en los comentarios y suscríbete a nuestro canal. El proceso de gentrificación en Condesa no lo podemos identificar en el 2019, en el 2020, ¿no? Que es cuando se habla sobre la llegada de extranjeros. Finalmente es desde hace ya varias décadas. Por ejemplo, una concha en un restaurante, que no voy a decir su nombre, cuesta 50 pesos. Antes de llegar al tema de los llamados nómadas digitales, es importante conocer la historia de la Condesa. El nombre de Condesa lo tiene por la tercera condesa de Miravalle, María Magdalena Dávalos de Bracamonte y Orozco, quien adquirió los terrenos a inicios del siglo XVIII y construyó la hacienda de Santa María del Arenal, que es donde actualmente están las colonias Condesa, Hipódromo Condesa y parte de la Roma Norte. Una colonia que surge en el año de 1901, es decir, durante el Porfiriato. Rafael Pérez Gay es uno de los escritores más influyentes de México y es vecino de la Condesa desde que era niño. Su abuelo era presidente municipal de la Ciudad de México cuando se inauguró el Parque España, uno de los más emblemáticos de la colonia. Los eminentes porfirianos se habían mudado del centro de la Ciudad de México hacia una zona que les pareciera más residencial. Lo de Hipódromo Condesa, viene porque a inicios del siglo XX operó ahí un hipódromo del Jockey Club de México, que realizó carreras de caballos y de autos hasta la década de 1920. Se va convirtiendo la colonia Condesa en una colonia de casas elegantes. ¿En qué estilo? En estilo deco californiano, en estilo art deco. Esta mera, aquí empieza. Esa era una de las casas, bueno, desde luego más ostentosas de la zona, pero una de las más antiguas. Solían hacerse chalets ingleses y este es de ese tipo. Durante varias décadas esta colonia fue exclusivamente residencial y de clase media, con edificios de tipo unifamiliar de grandes dimensiones. Pero en la década de los 80, con el sismo de 1985, la colonia sufrió una nueva transformación. Con el sismo del 85, muchos propietarios deciden irse al interior de la República o a otras zonas de la Ciudad de México. Yo vivo en la Condesa desde que nací. Mucha gente se cambió cuando empezó esto de los edificios, los restaurantes. Gran cantidad de los establecimientos comerciales dirigidos a población de ingresos medios comienza a llegar hacia los 90s. En este punto, en los 90, es cuando los expertos ubican el inicio de la gentrificación de la Condesa. Para Edgar Delgado, coautor de Gentrificación y Desastre en la zona de la Condesa, este proceso no fue casual. Además del sismo y la migración consecuente, el gobierno del entonces Distrito Federal y capitales privados impulsaron en 1996 el programa Centro Histórico Ampliado, cuyo objetivo era repoblar varias colonias, entre ellas la Roma Norte y Sur, la Condesa, Santa María la Ribera, San Rafael y Juárez. En ese momento la colonia cambia completamente y se convierte en una zona de moda. Tan de moda que enloqueció a los dueños de los predios y eso es una colonia absurdamente, diría yo, cara. Supe que un edificio que rentaba 30,000 pesos, fíjate, y era nada más un loft. Yo cuando llegué a vivir aquí a Ámsterdam, rentábamos 300 pesos. La colonia Condesa se va a caracterizar por ser un espacio donde alberga gran cantidad de actividad comercial y eso hace que venga mucha gente regularmente joven que se dedica, digamos, al sector terciario y eso comienza también a corresponder, digamos, a las transformaciones que se dan. Muchas familias que alquilaban ahí ya no tendrían los recursos suficientes como para mantenerse en ese sitio y se tenían que ir. El tema de los nómadas digitales es lo que más ha acaparado la conversación en redes sociales. ¿Qué es un nómada digital? Son migrantes generalmente de países ricos a los que el trabajo remoto les permitió mudarse a zonas donde es más barato vivir. Pero más que la llegada de extranjeros, lo que más preocupa a los vecinos de la Condesa es la construcción de vivienda en la zona. Muchas veces estas construcciones no cumplen con ciertos requerimientos que tienen que tener para ser un lugar seguro, ¿no? La construcción, tanto en la colonia Roma como en la Condesa, es la historia de una gran corrupción. Sabemos muchos de los vecinos que en las calles internas no pueden construirse edificios de más de 4 o 5 pisos. Y si tú caminas por la calle de Ámsterdam verás pisos de 8, 10 y 12. Esto ha costado vidas y se ha pagado muy caro, tanto
en el terremoto del 85 como en el del 2017, en donde edificios de este tipo se cayeron. ¿Se puede decir que los nómadas digitales están gentrificando la Condesa, una colonia cuyo proceso de gentrificación lleva al menos 3 décadas? Para los expertos como Edgar Delgado, la llegada de estos migrantes del norte global es una consecuencia más que una causa, pues el proceso de gentrificación hizo atractiva esta colonia para este tipo de migrante temporal. No es que con ello comience o se incremente el proceso de gentrificación, ¿no? Creo que la colonia viene sufriendo transformaciones desde hace tiempo, pero sobre todo también porque ahí sí no existe una regulación desde la administración pública protegiendo, por ejemplo, a los inquilinos, ¿no? De los incrementos de precio. Es distinto venir a la colonia que vivir en la colonia, porque si tú vives aquí sí empiezas a padecer algún tipo de problema. De algo que puede parecer tan nimio como caminar por la calle y que no te dejen pasar porque hay un restaurante que tiene su terraza afuera. Otro de los efectos no pensados, según Edgar Delgado, son los procesos de blanqueamiento de las ciudades, principalmente por población transnacional, que pudieran implicar dinámicas de segregación espacial para los habitantes de la Ciudad de México. Esa es parte de cómo entender el proceso de gentrificación, ¿no? No es solamente, digamos, con lo visible, con los edificios, sino sobre todo con el uso y la apropiación que se hace de la colonia. Quien antes la disfrutaba, la vivía, y ahora quienes lo están haciendo. El proceso de gentrificación no tiene nada de positivo. Por eso comenzaba diciendo que la gentrificación tiene una connotación política e ideológica crítica sobre los procesos de transformación urbanos. ¿Cómo crees que la llegada de nómadas digitales cambia a los barrios de tu ciudad?